Hoy quiero hacer foco en el tema de las señales mecánicas específicamente, en el elemento final de indicación que recibe el personal de conducción. Y primero voy a hacer una breve síntesis del uso establecido en nuestro país, en Argentina, y luego un pantallazo de algunas otras partes del mundo que espero les resulte interesante. Primero, Argentina. Es muy difícil, por lo menos yo no lo he logrado, saber cuándo se instaló la primera señal mecánica de brazos en nuestro país. Ustedes saben, el ferrocarril nació en 1857. Yo la foto más antigua que he encontrado hasta el momento es de 1869, en lo que sería una vista de lo que hoy es Paseo Colón y Belgrano, donde ahí podemos ver ya señales, pero en algún momento entiendo que el viaje inaugural de la Porteña es una percepción, creo que no tenía señales y no sé bien cuándo se instalaron las primeras. Es un agujero que tengo y que veo que existen las demás páginas sobre cuándo fue la primera. Sí encontramos a partir de 1860, 1870 indicaciones de este tipo, el ferrocarril de Buenos Aires, La Boca y Puerto de Ensenada, lo que hoy sería Paseo Colón, y hay una señal en primer plano. Ferrocarril del Norte, 1878, la estación Rodríguez, de lo que es de Sarmiento, 1880. También 1880, la bandera Sapié, esto que está ahí atrás es la aduana Taylor, lo que ahora es el Museo del Bicentenario, la Casa de Gobierno, las banderas que iban ahí. Y podemos ver también una señal con el ferrocarril entrando, que es lo que había ahí tan cerca, es esto. O sea, acá está la Casa de Gobierno actual, acá es la aduana Taylor, que se derribó para construir el puerto y cuyos vestigios es lo que es el Museo del Bicentenario, donde vemos las conferencias y algunos anuncios. Y acá estaba la estación central, donde también podemos ver algún tipo de señal ya instalada. Estación central también 1897. Lo que hemos heredado de los británicos son los semáforos de dos posiciones de cuadrante inferior. Eso significa que cuando está vía libre se inclina 45 grados hacia abajo, es rojo con resaltado blanco visto de frente y blanco con las indicaciones negras visto de atrás. También heredamos la circulación por la izquierda a la británica. Muchos países conmutaron su circulación ferroviaria por la derecha. De hecho, todos nuestros países vecinos, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay, de la zona somos el único que sigue circulando por la izquierda. Cuando también los autos circulaban por la izquierda, hacia los años 40 esto cambió. Y también, por lo que me dicen, se discutió cambiar la circulación ferroviaria, pero el gran problema era cambiar todas las señales del lugar del país, y como el costo era muy alto, se decidió mantener la circulación a la británica junto con estos países del mundo que todavía la tienen. El poste entonces está ubicado a la izquierda. Cuando hay que mostrarlo en los diagramas, la flecha indica el lugar donde estaría parado, donde saldría el poste, y se la dibuja como si fuera acostado para poder entenderla, porque si no estaría saliendo de la pantalla la señal. Nosotros, como les decía, circulamos a la izquierda. Uruguay las tiene a la derecha, pero con el brazo moviéndose hacia adentro, hacia la zona de vía. Entiendo que lo correcto, si uno va a circular a la derecha, es que el brazo salga de la vía, así como acá puesta a la izquierda, sale de la izquierda, que es como lo tiene Alemania. O sea, Uruguay y Alemania lo tienen a la derecha, pero Uruguay hace mover el brazo hacia la vía y Alemania lo hace saliendo de la vía, que entiendo que es lo correcto. Tenemos una forma de señalizar por rutas donde la señal más alta se corresponde con la vía más importante. Hay una jerarquía en el orden de ubicación. Todas las señales mecánicas que tenemos son absolutas, que significa que estando horizontales hay que detenerse totalmente, salvo la señal de distancia o cola de pescado, que estando horizontal significa precaución, no significa peligro, sino que significa que más adelante va a haber que detenerse. Así que salvo la de precaución, todas las demás son absolutas, que significan que estando horizontales, absolutamente hay que detenerse. Un repaso rápido de los tipos de señales. Como decíamos, la de distancia es la primera que se encuentra después del disco de aproximación. Las estaciones separadas típicamente entre nuestro interior 10, 20 kilómetros eran una isla señalizada. Las señales no estaban más allá de 1000, 1500 metros del eje de la estación. Lo primero que uno se encontraba para tener advertencia es un disco fijo, redondo, blanco, de distancia, que dice que se va a acercar a una estación señalizada, y después sí la primera señal de distancia de brazo, y luego lo típico mínimo, la estación con una señal de entrada y una de salida. La de distancia solo puede venir a vía libre
si lo están también la de entrada y de salida. O sea, si está asegurada toda la ruta de circulación, es que la de distancia lo va a avisar con suficiente tiempo. En cambio, estando alguna de las que haya sobre la vía principal, la entrada, la salida u otras, depende de la configuración, con que haya una sola dentro del ámbito de esa estación que va a obligar a detenerse sobre la vía principal, ya la distancia va a estar a precaución, porque no será la primera o la segunda, pero en alguna va a haber que detenerse. Después están las señales de entrada, salida, tanto entrada adelantada, salida avanzada, depende de la configuración de la estación, que es la básica que estamos más acostumbrados a ver. Las señales de maniobra, que solo autorizan a hacer un movimiento breve hasta alguna maniobra. Por ejemplo, esta señal que está acá sería para salir de vía principal hasta antes de este poste de señal, para después, por ejemplo, retroceder con la señal esta que ahora vamos a ver hacia el desvío. O sea que esta señal de maniobra solo autoriza para hacer la maniobra, por ejemplo, de inversión. En cambio, si uno quiere seguir hasta la próxima estación, tienen que bajar la señal principal. La de maniobra no sirve para ir hasta la próxima estación, sino que es solo para hacer una maniobra. Esta es la señal de entrada a desvíos. Un desvío son vías destinadas para fundamentalmente estacionar vehículos, dejarlos o ir a buscarlos. Y uno se ve tentado a pensar que esto es una letra O. Yo creo que no lo es. Estaba tentado porque las de maniobra tienen la M, entonces esto debe ser una O, y uno empieza a pensar si es alguna palabra en inglés, over no sé qué. Bueno, no, los desvíos son siding, sería una S. ¿Cuál es mi interpretación de dónde viene esto y que es un círculo? Ahora se los voy a comentar, y para hacer todavía más intrigante, hay un libro que circula, se puede bajar por internet, muy interesante, argentino, de estos señores que son conductores, que explican el reglamento y las señales. Está muy bien hecho, realmente es un lindo libro recomendable. Y en la tapa tiene esta provocadora señal que hace que más de un ferroviario se pregunte, ¿pero cómo? ¿Hay señales a desvíos con una previa de distancia? Pero no la vi nunca, ¿y cómo es? Yo creo que es una picardía provocativa que usaron en la tapa, porque inclusive como adentro uno mira todo el libro, no está en ningún lugar porque no existe en nuestro país, pero tiene que ver con la teoría que yo tengo de dónde viene esto. Hacia en algún momento de la evolución del señalamiento británico, que después se abandonó, los británicos intentaron diferenciar señales de trenes lentos y señales de trenes rápidos. Por ejemplo, este es un esquema con las vías 3 y 4 para los trenes ascendente y descendente, para el lento y el rápido, y las 5 y 6 también para el rápido y lento. Fast es rápido, slow es lento. Y los diferentes destinos a los que pueden enviar las señales. Fíjense que está como espejado, ir para la vía 1, 2 o 3, 4 para el tren rápido, y lo mismo pero para el tren lento. Como señales específicas, si ustedes quieren, para los carga, y señales para los de pasajeros. Esto es un intento en la evolución del señalamiento que tuvieron los británicos, y le quedó en la diferenciación con el círculo para los lentos, los cargas, maniobras, desvíos, si ustedes quieren. Este es un hecho real. Otra vez podemos ver las señales para los trenes rápidos y las mismas, porque fíjense que están espejados los destinos para los trenes lentos, y entonces ahí sí, de esas que son para los lentos, podemos encontrar la que está en la tapa del libro. Pero entiendo que de ahí heredamos, de este intento de ponerle un círculo para diferenciar los lentos, los cargas de los rápidos, que hemos heredado la señal de desvíos de hoy en día. También otra foto que suele circular para provocar a los ferroviarios es esta, y dice, ¿y esta qué es? Que es cuadrada. Bueno, yo entiendo que es también una señal de desvío. Lo que pasa es que yo entiendo que el herrero le dio un fiaca hacer un círculo, hizo un cuadrado, pero quiere decir lo mismo. ¿Y por qué hay dos? Porque están duplicadas las señales para un sentido de circulación y para el otro, y para los dos se ve que hay desvío, pero no dejan de ser señales de desvío de nuestro reglamento. No es, a mi entender, una señal distinta, sino que a alguien le resultó más fácil hacer un cuadrado que hacer un círculo. También, como dato de color, comentarles que en la vieja reglamentación ferroviaria sudafricana de señales de brazo existe la señal con un círculo y una señal con un cuadrado, y lo diferencian para líneas de trenes de carga, como los lentos de los británicos que les decía, y el desvío es cuadrada. Pero estamos hablando de lo mismo, y no es una letra O en mi entender.
También tenemos la señal de llamada, que es una señal más cortita, debajo del brazo principal. Se solía usar en instalaciones como por ejemplo de este tipo, una estación y un paso a nivel al lado, solía ser alguna avenida importante, entonces uno trata de no tenerlo mucho tiempo cerrado. Si uno quisiera hacer la ruta de un tren que va a seguir de largo, un cargas, un pasajero de larga distancia, primero hay que cerrar el paso a nivel, manejado desde el cabina y una palanca vinculado con el enclavamiento, después la partida, la entrada y por último la de distancia, con lo cual el tren que sigue de largo va a encontrar toda la circulación. Pero si en cambio es un tren que va a parar en la plataforma, para no tener mucho tiempo cerrada la barrera, se puede tener las señales a peligro en principio, a precaución la de distancia. Cuando el tren está totalmente detenido bajo la señal de entrada, se lo llama con este bracito más cortito, puede entrar a la plataforma, sube y baja la gente, y ahí el enclavamiento de esta señal de llamada no pide paso a nivel cerrado, así que podemos tener la barrera abierta durante todo el tiempo que el tren está en plataforma y recién antes de partir bajarlo para ahorrarse el tiempo de cierre de la barrera, pero requiere que el tren esté totalmente detenido para llamarlo para que avance despacito. Lo equivalente, si ustedes quieren, a nuestros hermanos de subterráneos, la señal de 10 kilómetros, que también lo hace avanzar despacito. La señal de vía contraria o demonio existen pocas, pero pueden darse casos como estos, por ejemplo, que tenemos vía doble y en algún momento la estación tiene solo una plataforma. Los trenes van a tener que ir y venir por esa vía. El que salga por vía 2 no hay ningún problema. El tema es que el que tiene que entrar por vía 1 y terminar en la única plataforma va a tener que hacer un pequeño tramito por vía contraria. Lo va a tener que hacer al revés. La vía 2 tiene la circulación en este sentido y acá queremos ir justamente al revés. Para entrar con maniobra y bajo señalamiento existe la demonio para hacer un pequeño tramo en vía contraria, no es para circular de estación a estación. También están las señales enanas, mayormente cuando hay problemas de espacio con las estaciones terminales, es equivalente a una señal de maniobra, se permite hacer un movimiento pero a baja velocidad. De este tipo quedaban hasta hace poquito en Retiro del Mitre, también podemos ver acá alguna en Cañuelas. Por último, los indicadores de cambio que recoge nuestra reglamentación. El rito habla solo de este tipo de indicador de cambio y los indicadores de trampas. Hay dos que muestran nuestro rito. Una es esta, que la verdad que si uno mira el dibujito y no ve una foto real, cuesta entender. Y si no está el farol, esto cuando está a 90 grados no se ve nada. Y con los faroles hace rato que no los tenemos. Así que bueno, en algún lugar, si la ven, quedó alguna de este tipo y solo tendrá sentido vista del lado rojo. El otro indicador de trampa que contempla nuestro reglamento, el rito, es este bracito ahí asociado. Acá podemos ver que es una trampa. No quiero que se escape nada hacia la vía principal de un vagón estacionado y si se escapa, que se caiga. Obviamente esto está pensado para vagones, para cargas, para pasajeros no es bueno tirar si algo se viene. Si se puede, hay que hacer una colita de escape, arena, grava, algo más amigable que tirar el vagón al piso. Los tamaños de los postes estuvieron estandarizados en pies, de 5 pies. La reglamentación nuestra dice que no se pueden poner sobre el mismo poste más de 3 brazos, solo se pueden poner hasta 3, así en línea, si no resulta confuso. Si se quiere poner más, se podría, pero usando muñecos o brackets que dan una sensación un poco más geográfica de cómo es el uso de las vías, y podría ahí sí ponerse un cuarto, porque no existe la confusión de no saber a quién corresponde cada uno. Cuando las cosas se vuelven más complicadas y hay menos espacio, se recurre a los puentes de señales. Acá podemos ver el viejo puente de señales de Retiro del Mitre, el puente de señales de entrada a La Plata y algunos complicados. Esto es en Newcastle, que no sé bien qué parte británica queda, pero lo que sí no es fácil entender a qué vía se corresponde cada señal. Según me cuentan, Temperley era una estación muy complicada y si el conductor que venía no estaba acostumbrado a entrar a la zona local, podía pedir piloto para que ese piloto interprete las señales de cómo entrar y pasar, así como un piloto le enseña a un conductor de barco cómo entrar al canal de un puerto como el de Buenos Aires, que es complicado, a cuál corresponde cada uno en un puente de señales complicado como es. Y ahora, habiendo hecho el resumen de nuestro país, les quiero comentar algunas particularidades de otros países. Gran Bretaña, si bien venimos de ahí, tenemos algunos usos de los británicos, ellos tienen más. Para empezar, ellos tienen señales de brazo de cuadrante inferior, como la que nosotros tenemos, pero también tienen de cuadrante superior, que nosotros en mecánicas de brazo no hemos heredado.
Sí teníamos automáticas de motor en el Roca ante la electrificación de los japoneses, pero así mecánicas de brazo que por lo menos yo sepa no hemos tenido en nuestro país de cuadrante superior. La otra particularidad es que hacia principios de 1900 ellos a la señal de distancia la pintaron de color amarillo, lo cual es intuitivamente lógico porque las otras, estando horizontal, ordenan detenerse, así que es peligro, y en cambio esta es precaución, que está asociado al color amarillo, así que me parece bueno lo que han hecho hacia principios, como les decía, del 1900. Pero visto en una estación, más allá de lo hermoso y bucólico de estos paisajes que me gustaría tener nosotros, las señales nos recuerdan mucho a las que tenemos en nuestro país, por supuesto de ahí venimos. La señalización también la hemos heredado de ahí, lo único en inglés, la señal de entrada se la llama home signal, que sería como yo la veo siempre como la entrada a mi casa, ¿eh? La señal que me hace ingresar a la casa es la de entrada y la de partida se llama starting, como corresponde. Diferentes tipos de señales de distancia. Si bien les decía, bueno, nosotros heredamos esta y ellos después migraron a la de color amarillo. En Gran Bretaña uno puede encontrar que la evolución de este tipo de señales pasó por todos estos estadios y depende del lugar y la foto que se saque, puede llegar a encontrarse alguna de estas variantes de señal de distancia. También con la señal de entrada o partida han tenido sus evoluciones y variantes que puede haber inclusive en algún lugar todavía. Las señales de desvíos que hablábamos hoy, algunos usos particulares, fíjense que acá lo llaman good loops. Goods es de mercaderías, de cargas, está asociado como un lugar desvío para ir a buscar o tomar cargas, sería un siding o desvío. La señal, como la de llamada nuestra, en general los europeos la llaman subsidiaria a esa que está por debajo de la principal, y esto sería el equivalente a nuestra señal de llamada. Calling on sería de llamada, la traducción literal, o para adelantarse en alguna circunstancia en especial. Tienen diferentes formatos, depende del ferrocarril, de cómo los han usado. Los hay con esta letra C, S y W. C es call de llamada, como la nuestra. S shunt sería para un desvío o hacia otra línea, pero un movimiento corto. Y advertencia, que sería la de W, indica que la sección está despejada, pero la estación o el empalme están ocupados. Son avances cortitos, con tren detenido y llamándolo para que haga alguna función en particular, que es de ahí donde heredamos la nuestra. Estas son también señales de llamada cortitas, a diferentes formatos, inclusive con el bracito, con la S, la W y la C, el bracito cortito, o alguna letra C que gira ahí cortita también dando vueltas. Son todas de llamada o subsidiarias de las que veíamos ahí abajo. Esta sería la señal demonio nuestra, y esta se parece mucho a la nuestra, esta se parece menos, con dos ahí agujeros, pero las dos son señales para circular por vía contraria. Señales de maniobras con las enanas, draft signal, de las que también hemos heredado, pero ellos también alguna variante negra y amarilla que no llegó a nuestro país. Cuando hay problemas de visibilidad y las señales cuesta verlas, bueno, ponerle un chapón atrás es algo que hemos hecho bastante. Menos visto es repetir la señal, acá Sky Signal, señal del cielo, o sea, repetirla a más altura o menos altura, actúan juntas, coacting se dice en inglés, las dos se mueven juntas, en un determinado momento veo la de abajo, en otro momento veo la de arriba, si no sé, hay un puente que me está tapando en el recorrido, así que se las repite y se mueven juntas, no significa que son dos rutas, sino que es exactamente lo mismo repitiendo. Hay tipos de señales repetidoras, por ejemplo, fíjense, ahí no se alcanzan a ver la señal de partida y una de distancia en la punta de la plataforma y el puente peatonal las tapa totalmente, entonces este tipo de repetidoras previa le avisan al conductor cómo está lo que quizás no puede ver del puente que lo está tapando, pero siempre las repetidoras tienen que diferenciarse claramente de las principales porque no es lo mismo, simplemente avisa lo que no puedo ver, pero no se debe confundir con una señal de circulación, por eso tienen este aspecto tan particular que le han dado los británicos en este caso, por ejemplo. Algunas particularidades de Australia. La que más me llamó la atención, los australianos son herederos de los británicos, igual que nosotros, pero ellos han usado bastante esta señal de disco. Acá la podemos ver en sus dos posiciones, que o se ve el disco o no se ve el disco, de noche sería rojo y verde, es una señal de desvíos, sería para ir de una línea principal a un desvío, desde un desvío a una línea principal o para moverse entre desvíos. La gran diferencia es que si da avance, que sería que se oculta el disquito o de noche se lo ve verde, acá es que el disquito se pone paralelo a la vía, ¿no? Lo dejo de ver, acá sería de día, como está para avanzar hacia o desde el desvío
como está mostrado acá donde pongo el mouse. La gran diferencia es que no me asegura que la vía donde me manda está despejada. Esto tiene que ver más que nada con la posición del cambio, pero no con si está o no está despejada la vía por delante. Acá podemos ver otros usos de estas señales de disco. Y la otra, la que estamos acostumbrados a ver, es para la vía principal y la de disco sería para los desvíos. De Irlanda, algo que me llamó la atención, ni se quedaron con el rojo ni fueron al amarillo de los ingleses y les quedó esto para diferenciar que esa es la de distancia. Y también me llama la atención de esta imagen, ¿por qué dos colas de pescado, ¿no? Ahí no me imagino en nuestro uso aquí en Argentina que se dé una situación así, en vía única, y que haya dos colas de pescado. Acá habría una sola. Me imagino que esto al final deberá tener dos posibles destinos y me cuesta imaginarme la configuración. De Sudáfrica, una señal que me llamó particularmente la atención es una señal que ellos llaman de ruta, que tiene esta forma bencónica, ¿no? Acá es más grande, acá es más chiquitita, y quiere intuitivamente decir que es para cuando uno pasa de vía única a vía doble o de vía doble a vía única. En este cambio de cantidad de vías es que se usa esta señal con esta forma cónica que da intuitivamente la sensación de que vengo de más vías y voy a menos. De Francia, acá me voy a detener un poquito más porque me resultó muy llamativo haber visto las antiguas señales francesas porque difieren mucho de las británicas. Para entender un poco mejor hay que entender de dónde venían los ferrocarriles. Estas son las 6 grandes compañías que había en Francia, la Compañía del Norte, del Oeste, del Este, de Orleans, PLM, que es París-Lyon Mediterráneo, y MIDI, que sería el Mediterráneo ya con el límite con España. Estas 6 grandes empresas, cada una hizo el señalamiento y desarrolló el señalamiento a su gusto y a su manera, a tal punto que era a principios de 1900 un lío el sistema de señales en Francia, había mucha variedad, así que casi previo a la fusión, todas estas empresas en 1938 se fusionan en la Compañía Nacional de Chemin de Fer, de ferrocarriles francesa, y unos poquitos años antes aparece un señor llamado Eugenio Verland que decide unificar todo ese lío de 6 ferrocarriles. Y de ahí en más, entonces uno va a ver en los libros o las referencias del señalamiento viejo francés, señales pre-Verland o post-Verland. O sea, antes de que Verland las unificara y había ese popurrí tan interesante, y después, que es lo que hereda la SNCF, como el señalamiento único mecánico francés que tenemos acá a la derecha. Como particularidad es que arrastran esta forma original que habíamos visto en las primeras charlas de que la vía libre es esconder la señal. O sea, esto por ejemplo es una señal de parada absoluta, que cuando está visto el tablero es parar, y para avanzar es que se esconde el tablero. En lo personal no me gusta esto de que se esconda la señal para avanzar, porque puede ser que se rompió el tablero, se lo llevó una tormenta, falta, se cayó, pero bueno, esta forma de que lo menos restrictivo que es el avance sea esconder la señal es algo que los británicos abandonaron muy tempranamente. A mediados del 1800 ya lo abandonaron. Los franceses siguieron con esto aún hasta nuestros días. Van a ver, hay señales de estas en Francia todavía funcionando. Acá vemos un ejemplo pre-Verland, como le decía antes de acá, Verland, del ferrocarril MIDI. Vemos un disco rojo. El disco rojo es equivalente a nuestra cola de pescado. No significa que ahí hay que parar, sino que es lo que me dice que me voy a tener que parar más adelante porque llego a una estación. Es como una advertencia, estar como casi como nuestro disco blanco de aproximación a las estaciones, pero ya es rojo. Después sí, el que estaría ubicado a la distancia de frenado de más o menos 800 metros, que le dice que tenés que empezar a bajar la velocidad porque vas a tener que pararte antes de un indicador de cambio. Hay un punto de límite de protección donde tenés que pararte y solo avanzás si ves la indicación del indicador de cambio, que en este caso es azul. Presten atención a esto porque se repite bastante en el señalamiento viejo los cambios indicados con azul. Y así uno puede entrar a la plataforma, lo mismo de ambos lados. En cuanto a palancas, que quieren ser estos que están acá dibujaditos, hay una palanca para accionar el cambio y para el cerrojo, y en lo que es al pie del cambio, y lo que es en el marco de la estación, 4 palanquitas para los discos de la izquierda, el rojo y el de ralenticé, de bajar la velocidad, que es el R, o los del otro lado, de D2 y R2. Yendo ya al señalamiento mecánico más actual, van a ver encontrar este tipo de equivalencias. Estas son señales de cobertura, ahora vamos a ver qué significa, y muestran la versión, la señalización vieja, o sea, la pre-Verland y la nueva de Verland de 1934, y cómo se ve de día y cómo se ve de noche.
El disco que veíamos recién se mantuvo antes y después de Berland, es el aviso previo, como nuestra cola de pescado. Esta es la señal para pararse sí o sí sobre vía principal, y diferencian los franceses el pararse sobre una vía secundaria. O sea, el salir de una vía segunda que converge a la vía principal no se para con esta misma del tablero rojo y blanco, sino que antes se paraba con esta amarilla, cuadrado o círculo, y después de Berland es esta señal violeta. Esta sería el disco, como les decía, equivalente a nuestra cola de pescado. Acá vemos una instalación donde todavía existe en algún viejo ramal y se usa este tipo de señal. La de parada absoluta, porque protege sobre vía principal y protege un cambio, por ejemplo. Algunos formatos físicos de diferentes ferrocarriles, alguna foto antigua, esta es de 1904, de este tipo de señal como la que estamos viendo, y algún uso moderno todavía de algún ramal de muy baja densidad de este tipo de señales. Y si la parada es sobre la vía secundaria, o sea, la que converge a la vía principal, la vemos allá, está pasando la vía principal. Bueno, la antigua era pararlo con un cuadrado o un círculo amarillo, y la nueva, a partir de 1934, o sea, la post-Berland, es violeta. De estas antiguas podemos ver acá el uso, o el cuadrado o el círculo amarillo. O sea, una cosa es pararse sobre la vía principal y otra cosa es parar sobre la vía secundaria, y ahí se usa diferente. Acá podemos ver una foto antigua con este tipo de señales. Entiendo que estos son discos amarillos de esos que estábamos viendo. Y la que es post-Berland, o sea, la de después de 1934, la que usa aún hoy en día el ferrocarril SNCF para salir de las vías secundarias hacia la vía principal, es un carré violeta, es una orden de detención de color violeta. Esta se correspondería a la vía principal y esta es para salir de este desvío y sumarse a la vía principal, pero ahí está indicando detención. Para poder avanzar esto se va a tener que esconder, voy a tener que dejar de ver el cuadrado violeta para poder avanzar del desvío hacia la vía principal. Esto es un silbe de los franceses. ¿Por qué es interesante a veces ver estas cosas? Porque hoy en día existe la señal violeta de luces, de LEDs. Uno compra señales ferroviarias a LEDs y está la opción violeta. Es decir, ¿quién usa el violeta? Bueno, lo usan los franceses para diferenciar cuando se sale de una vía secundaria hacia la vía principal. Violeta es parar y blanco va a ser avanzar desde la vía secundaria. La señal de advertencia, o sea, la que dice, no tanto como el disco, que es una cosa más genérica, que es casi como nuestro disco de aproximación blanco, sino vas a tener que parar como el amarillo, estás ahí nomás de parar algo más cercano. La antigua era estos cuadrados blancos y verdes, ahora vamos a ver las diferencias de las dos, y Berland la hace amarilla, con la precaución amarilla, viejo la precaución el verde, nuevo la precaución amarilla que alguna vez hablamos. Acá están las pre-Berland. La diferencia entre que esté horizontal o esté inclinado tipo romboidal es si la parada es un poquito más larga o a muy corta distancia. O sea, si voy a tener que parar cerquita o tengo un poco más de distancia para parar. Por ejemplo, de este tipo, este sería el disco que me dice que te estoy acercando a una zona señalizada. Acá que vas a tener que parar. Acá parás, vía principal. Esto sería el amarillo de la vía secundaria. Acá es otro parar, pero te queda poquita distancia. Ahora vamos a ver qué es esta que está acá. La diferencia es si hay o no hay distancia, el que sea horizontal o romboidal. Acá vemos un ejemplo de esta horizontal y acá vemos un ejemplo de esta romboidal. La vemos acá. Y de las post-Berland, que esas pasaron a ser amarilla, también en ramales donde todavía en baja densidad se usan este tipo de señales en Francia. Podemos ver algunos usos modernos, inclusive esta es muy impresionante porque este es el TGV francés, obviamente está circulando por la vía principal y estas me imagino que son para esta vía secundaria, pero impresiona ver señales mecánicas con el TGV pasando, el tren de gran velocidad. Y estos son usos actuales de señales en algunos ramales de poco uso. Después está la de que tiene que ver con las convergencias de los cambios, fundamentalmente, que es cuando uno se va a acercar, el cambio hay que tomarlo por desviada a no más de 30 kilómetros por hora, parecido al 20 nuestro, y algo que te dice un poco antes, mira que te estás acercando a algo que vas a tener que tomar la desviada a 30. Antes era con un amarillo solo avisando antes, nada en el lugar del cambio, y esto después de Berland cambió con esto que te avisa, mira que dentro de poco vas a bajar a 30, y este que te dice acá tenés que bajar a 30, como el triangulito te está diciendo ahí en ese lugar tenés que bajarlo a 30. En la vieja es que te avisaba, mirá que tenés que bajar porque te estás acercando al cambio. Acá es como sería viejo. El disco verde avisando que tengo que tomar el cambio por desviada. En cambio, con lo nuevo de Berland se hace así en la previa y acá es como diciendo acá tenés que bajar a 30.
Y también con esto de la migración, cómo migró a las señales de luces, fíjense que la previa pasó a ser 2 luces amarillas horizontales y la que dice acá tenés que bajar a 30 pasó a ser 2 luces verticales amarillas. Ayuda a veces ver de dónde vienen mecánicas previas para entender las eléctricas actuales de estos países. Acá sería como un ejemplo de señalizar post-Verland, la previa, como el disco de distancia, vas a tener que bajar, acá tenés que parar, los violetas para las secundarias, y acá en un acceso a un cambio, advertencia de que vas a tener que bajar las señales si es que tenés que tomar la desviada, y acá si es que tenés que tomarla para irte por la desviada. Una señal rara, por lo menos que uno no está acostumbrado a ver, bueno, yo no estoy acostumbrado a ver, un semáforo de indicación de direcciones, que también pre-Verland era violeta, post-Verland es blanca, pero tiene esta formita, y no es señal de distancia porque por más que tenga la cola de pescado, sino que es un indicador de ruta, depende si está bajada la de arriba es para la vía 1, si está bajada la del medio es para la vía 2, y si está bajada para abajo la vía 3. 3 posibles destinos. De la vía 1, 2 y 3 se señaliza destino. De la vía 1, 2 y 3 se señaliza bajando una, otra u otra. Acá vemos algunos ejemplos en uso. Y acá una estación también más importante francesa con estas señales que, insisto, no son de distancia, que tendemos a verlo por la colita, sino que son de indicación de destinos. Y esto también migró en su versión eléctrica, por eso insisto que es interesante, en 1, 2 o 3 luces. Acá rojo no se puede avanzar, verde, estas 3 de abajo sí se pueden avanzar con el verde, pero arriba se complementa con 1, 2 o 3 luces blancas, dependiendo si voy a esta vía, a la segunda o a la tercera. Esto es una herencia de esas señales de bracito con la formita de la colita de pescado. También estamos acostumbrados a hablar de la colita de pescado, pero no de la de cola de golondrina. Bueno, acá han tenido una que era para desarmar el tren. Cuando ya el tren entraba a un lugar donde se lo podía desclasificar y empezar a armar para formar trenes, bueno, esta señal decía el punto a partir del cual se podía empezar a hacer esa maniobra. Y después están las señales de estas francesas para ingresar a cantones asegurados por bloqueo. 3 tipos de semáforo. Acá vemos en el ferrocarril PLM, este tipo de semáforo, y usos hoy en día todavía de estas señales. Esta es otra variante que es la que tiene una formita un poquito más cónica. ¿Qué significa de cantón? Fíjense, adentro de las estaciones uno se mueve con estas otras que veíamos recién, pero saliendo de esta estación hasta la siguiente, para ocupar el cantón que hay entre estaciones, ahí te bajan este de semáforo de brazo de cobertura del cantón. Otra variante de estas para usar el cantón, fíjese como que dice, sección de bloqueo, marche con prudencia, no se meta en una sección ocupada porque justo va a chocar. Bastante didáctico de cómo hacerle notar esto a los conductores franceses. Y pasa algo parecido, o sea, acá tenemos una estación importante donde todo lo que está adentro, fíjense que está señalizado con estas que estuvimos viendo recién, las paradas principal, paradas de distancia, los anuncios, los 3 bracitos de color violetita para ver dónde ir o otro, acá inclusive una mesa giratoria. Entonces sería el ámbito de las estaciones con ese tipo de señales. Pero estas son las 2 vías principales, 1 y 2, y esas son las señales para salir del bloque. O sea, dentro de la estación se mueve con estas que acabamos de ver. Para ingresar al bloque, hasta la próxima estación, con el bloqueo, es en este caso este tipo de señal, que es la que después la TIG la hace el electrosemáforo y le agrega el bloqueo eléctrico y genera un bloqueo ya gobernado eléctricamente para ocupar esa sección. Que se acuerdan que tenía estas manivelitas y se acordaban de estación a estación a la intemperie en muchos casos, cosa que siempre me llamó la atención. Entonces tenemos 2 señales de parada. La que está acá adentro que protege cambios y la que está acá que es para entrar al bloqueo, al cantón que se ocupa. Quedó así. Y quiero que noten esto, esta es la previa, esta es la de cantón y esta es la de parada absoluta. ¿Cómo se ven estas 3 señales de noche? Bueno, una luz amarilla, una sola roja o 2 rojas. Esto derivó en el señalamiento francés en esto. ¿Y cuál es la diferencia entre un rojo y 2 rojos? Pues no estamos acostumbrados a ver estos señales de doble rojo, por lo menos nosotros. Bueno, ellos sería, un rojo es la de bloqueo, las automáticas. Ellos lo llaman franqueable, por eso tienen esta F acá abajo. Franqueable es que se puede pasar, se puede franquear, que es un término latino parecido en el francés y en el español. En cambio, las semiautomáticas, las que protegen cambios en nuestro país, son no franqueables. O sea, estas esperás un tiempo y las pasás. En las
no franqueables hay que recibir una orden para poder pasarla. Entonces, si tiene un rojo y el AF abajo, sería una automática hoy en día, y si tiene dos rojos y el no franqueable abajo, es una equivalente a una semiautomática de las nuestras en nuestro país. Vemos acá un ejemplito de algo ya moderno, no me quiero ir de época, pero acá tenemos cantones, recubrimiento ordinario, la mayoría del mundo usa una sola señal a peligro, no digo que no seamos los únicos, hoy en día es una rareza tener las dos señales a peligro, pero este tren está protegido por una a peligro, una amarilla y otra precaución, pero el cambio está protegido con la carré, o sea, con dos señales rojas, y este que tiene la ruta hecha para salir delante de este que está parado con el carré, tiene el aviso de mirá que vas a tener que bajar a 30 y acá ya tenés que encarar el cambio a 30 con esto que les mostraba de las dos amarillas horizontales y las dos verticales. Si uno ve de dónde vienen estas cosas, quizás se entiende un poquito más por qué se llega a esto hoy en día con color. Bélgica. Vemos que también pasaron por discos de este tipo, como los parecidos que veíamos de los franceses hasta 1909, algunas señales enanas con un violeta de maniobra, y que esto terminó en este tipo de señales parecidas a las nuestras, ¿no? Y a las británicas, un poquito más rara la de distancia, pero después bastante con herencia británica. 1919, 1931, ya estamos hablando de cosas más eléctricas, señales con motores, pero comentarles que acá se usaba mucho en Bélgica las de 3 posiciones de cuadrante superior, parecidas a las que teníamos en el Roca antes de la electrificación de los japoneses. La de distancia con motor tiene estas 3 indicaciones: horizontales precaución, atención y vía libre, y acá le agregan como un verde y amarillo. Esto lo tiene también el subte, y en varios países tienen un aspecto extra de atención o de precaución previa. La señal de entrada, parar, precaución y vía libre. La de maniobras, la de shunting, con un bracito violeta un poquito más abajo, parar, avanzar con precaución o avanzar sin restricciones sobre el desvío. Y la de partida, combinada con esta otra por debajo, logra estas 4 indicaciones: parar, precaución, vía libre y una intermedia. Alemania. Esto es la señal más representativa. Alemania es la señal de vía principal. Tiene 3 posibles indicaciones: parar, vía libre y una que es avanzar con precaución. Serían estos las posibles indicaciones. Esto, el formato original, antiguo de este tipo de señales mecánicas. Y la señal de distancia, esta sí es como la cola de pescado nuestra, con estas 3 posibles indicaciones: la que viene está a peligro, la que viene está a vía libre, y otra vez esta se oculta, esta se esconde, se pone mirando al cielo. Esa ausencia de señal para decir que está todo bien hacia adelante, y esto es avance con algún cierto grado de precaución a 40 km por hora. Esto es parar, la que viene está a vía libre, la que viene está a peligro, la que viene está a vía libre, y puedes avanzar a 40 km por hora sobre la que viene. Este es un tipo de esta señal de distancia mecánica alemana. Y esta combinación, este es el sistema de señalamiento que abundó en la parte mecánica alemana previo a las automatizaciones con semáforos. El sistema HB se llama, o HV, la B corta se pronuncia como V y se pronuncia como F. Sería algo que los alemanes y muchos centroeuropeos tienen, que es una señal para decir el cantón al que estoy ingresando, y esta me avisa cómo es el que está adelante. Y todas las señales están así, o sea, en todo punto donde hay señal, me encuentro con la que me dice cómo está el cantón al que voy a entrar, y esta que me dice cómo está el cantón que sigue adelante. Entonces, si una señal de las principales está a peligro, la previa en el cantón previo, o sea, la de abajo de la anterior, va a estar de esta manera en amarillo. Si la que viene está vía libre, la previa me va a decir de esta manera, y si esta está con este tercer estado que nosotros tenemos, que es sí, tenés vía libre, pero no más de 40 km por hora, la previa te lo avisa con este bracito extra de abajo. Bavaria, Bayer, Múnich, llegó a ser un reino aparte Bavaria, el rey de Bavaria, Ludwig II, tuvo sus señales levemente distintas, inclusive esta señal de distancia, que en algún momento fue verde y después pasó a amarillo, en esto que han hecho muchos países de la precaución, cambiar del verde al amarillo, y que su forma de decirte que puedes pasar es esconderse, se cierra como si fueran las alas de una mariposa para decir que se puede avanzar. De Rusia, esta es la señal más antigua que figura, por lo menos en la literatura, realmente la señal de lira, una cosa bastante extraña, para indicar la dirección de circulación sobre un cambio.
Hacia 1860 se obligó en toda la línea de San Petersburgo a Varsovia poner discos en todas las estaciones, pero levemente diferente al uso del disco francés. Previo a la estación había un disco verde, 250 metros antes del primer cambio, y el disco rojo giratorio estaba colocado sobre el primer cambio. O sea, había una advertencia previa de precaución con verde, acuérdense que lo antiguo de la precaución era verde, y el indicador del cambio, propiamente dicho, con un disco rojo al pie del cambio. Acá podemos ver una operación manual rusa de un cambio. Después migraron de los discos a las señales de brazo, más a la británica si ustedes quieren, hasta llegar a, llama la atención el nombre de la estación en ruso, la cuadrillita acá con esta zorrita, y la señal a la británica. Llegaron a tener este tipo de señales, pero después migraron a una más tipo alemana con la punta redondita. Estas son las últimas señales rusas de brazo que en algunos lugares también siguen existiendo y tienen este formato. Hungría. Hungría es parecida a la alemana en el sentido de parar, vía libre o precaución a 40 con dos bracitos, pero tiene esta forma en rojo y blanca y enrejillada bastante particular. La de distancia también tiene una reminiscencia muy alemana, con el disco amarillo. En algún lugar la distancia es cuadrado amarillo y también tiene la combinación de el que ingreso y la distancia de la que viene al estilo alemán. Para maniobras, señal azul. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado bastante el uso del azul en maniobra ya en el ferrocarril Pre-Berlán? Y de hecho se venden señales de maniobras de color azul y hay LED azules, en este caso para maniobras, no confundir con las señales de LED azules españolas que tienen que ver con si se puede pasar una señal a peligro cuando hay instalado ERTMS, que es un uso muy especial de los españoles hoy en día. Pero antes de que los españoles usaran el azul para eso, antes el azul se usaba para maniobras. Austria, bueno, también bastante parecidas a la alemana y a la húngara, con la distancia, el force signal significa la distancia, cuadrado verde y en algún lugar también llegó a ser cuadrado amarillo la distancia, esta zona del Tirol, los tiroleses austríacos. Y las de maniobras azules, como esto que les comentaba hace un rato, sería una instalación austríaca con las señales para vía principal y las señales de maniobra. Holanda, una muy breve referencia al formato parecido al alemán, parecido al belga, ahí anda toda esa zona más o menos con cosas parecidas, y algún uso en algún ramal muy secundario de este tipo que las han pintado así de blanco con dos linitas negras. Esto es Holanda hoy en día, en algún ramal turístico. Suecia, otro de los grandes del señalamiento, ¿no? Ahí viene Ericsson, viene Bombardier. También tuvieron su periodo de pasar por las señales como hicieron los ingleses y los franceses, de tablerito rojo, el tablerito verde, arriba, abajo. Después fueron a las más tipo británica, y pasaron después por estas con la bochita como los alemanes, pero con el distintivo al principio rojo y blanco por la mitad, son como mezclas de todos los de los países limítrofes. Y esta es hoy la señal de brazo sueca. Los suecos usan para las señales y para las barreras rojo y amarillo porque han descubierto que es lo que mejor contraste, la mejor visibilidad que tiene en problemas climáticos, nieve, lluvia, bruma, todo eso, el mejor contraste se logra entre rojo y amarillo y no rojo y blanco, y por eso lo han permitido. Y acá quiero que prestemos atención a este tipo. Ven que tiene tres brazos de este tipo, tres brazos de este tipo. Esta es una particularidad sueca. Un brazo solo, horizontal, parar. Si ese brazo se inclina a 45 grados hacia arriba, vía libre. Si se inclinan dos, es vía libre pero a 45 kilómetros por hora. Y si se inclinan tres, es vía libre pero con una ruta a 45 y con una ruta inusualmente corta. Inclusive esto de noche se vería como un verde, dos verdes y tres verdes. Entiendo lo importante que son los suecos en señalamiento y no soy quien para opinar. Lo que no me gusta es que cuanto más brazos están inclinados, más restrictivo se vuelve el tema. O dicho de otra manera, si el brazo no se puede mover, se cortó el alambre, el motor, o las luces se apagan, me está dando un aspecto menos restrictivo. O sea, esto sería como un verde, dos verdes y tres verdes, y a medida que le agrego los verdes, se vuelve más restrictiva la circulación, cosa que si me falta un brazo, se me queda una lamparita, les voy a estar dando una indicación contraria en el sentido de la seguridad. De alguna manera lo deben tener resuelto, pero me hace un poco de ruido.
También tenían señal de distancia los suecos, que al principio era verde con orla blanca. Y así es como se entiende un poco más por qué hoy en día los suecos tienen este tipo de señal de distancia, que quiere ser como la verde y blanca, y por qué tienen tres verdes. ¿Qué significa tres verdes? Ya los franceses tienen dos rojos, los suecos tienen tres verdes. Bueno, estas cosas vienen de su reminiscencia de lo que estaban acostumbrados a ver con las señales mecánicas y de noche, que es lo que se veía de las luces de las señales mecánicas. De Dinamarca, comentarles que tuvo esta parecida a la centroeuropea de los alemanes, pero esto que entiendo yo que es una de distancia, sería como una cola de pescado más artística, ¿no? Bastante rara de los daneses. De Suiza tuvo estas señales más distintivas como para llamar la atención, esta del tipo de dos disquitos hacia 1862, esta que es como la señal de distancia alemana o sueca, nada más que le dieron la impronta de ponerla roja con esta, pero la que más me llamó la atención a mí es esta cruz, tipo cruz de San Andrés, y que no tiene nada que ver con los pasos a nivel, sino que es una señal de maniobras. Esta es una señal, esto significa que así se puede avanzar sobre la maniobra y así no se puede avanzar sobre la maniobra. Esta es una señal en funcionamiento en la localidad de Montreux, que está perfectamente restaurada. Fíjense que el sistema está electrificado inclusive y se mantiene en funcionamiento esta señal mecánica. Y acá podemos ver usos de estos tipos de señales de maniobra, inclusive con una foto bien de época de la señal principal y la señal de maniobra, una particularidad única suiza por lo menos que yo haya encontrado. Y después el uso también bastante como la alemana de la principal y la de distancia abajo, esto sería la blanca y la amarilla de los alemanes, pero bueno, con la particularidad suiza para que parezca algo distinto. España. España es un caso raro, por lo menos en su evolución, tuvo un poco de herencia de señalamiento inglés. Acá vemos dos instalaciones antiguas bien reconocibles a nuestro uso británico. También bastante de herencia del señalamiento francés. Fíjense este libro de historia y evolución de las señales y son en los discos, a tal punto que se escucha en un ferroviario hoy en día español, usa la palabra disco como sinónimo de señal. Cuando te dice el disco está amarillo y uno la ve y es de LED, esa señal ultramoderna, el disco amarillo es que se refiere a una señal a precaución. O sea, usan la palabra disco hoy en día como sinónimo de señal. Y tienen en funcionamiento este tipo de señales en algunos ramales también antiguos, que también los españoles lo tienen en uso, con el disco rojo de los franceses y con el indicador de dirección de los franceses. O sea que también tuvieron una influencia del país vecino. También en una parte en Bilbao, esta señal a mí por lo menos me da una reminiscencia muy a la rara de Bavaria, ahí no sé qué pasó, por qué tiene esta forma. Y también, ahora vamos a ver, algo habíamos visto, este tipo de señal que usan los norteamericanos para excluir en los cruces en su ramal de Madrid a Aranjuez con las bolas arriba y abajo, también de señalamiento algo británico y luego norteamericano. Pero finalmente estas son las señales mecánicas que contempla el reglamento actual español vigente, el rito español. Si vamos a la que estamos más acostumbrados a ver, que sería esta de brazo, es de cuadrante superior, esto es vía libre. Esto, si se pone ese triángulo por debajo, es un anuncio de precaución, es una intermedia. Este es el anuncio de parada y esta es la de parada totalmente. Acá podemos ver este tipo de señales en uso hoy en día en algún ramal. Miren la vía impecable, el tren ultramoderno y la señal mecánica funcionando. Y también tiene la señal, la que sería como la de llamada nuestra, un bracito blanco más abajo. Esto es reglamento actual español. Portugal me llamó la atención algo que es una tontería, que es ponerle el número al brazo. Más de una vez estoy parado en la señal y ahí empezamos con las confusiones. Bueno, es muy sencillo ponerle el número en el brazo y se terminó la discusión. Me pareció la verdad que algo muy pragmático de los portugueses para identificar claramente las señales. Miren este pasito peatonal terrible de los portugueses viejos, ¿no? Estas cosas deben haber cambiado. De Estados Unidos, comentarles que también empezaron con este tipo de señales con reminiscencia británica, si bien con algunas particularidades. Me llamó la atención que en algún lugar se ve que probaron entre inclinarlo a 45 e inclinarlo a 60 con los sistemas de transmisión por alambre que tenemos nosotros. No recomiendo de ninguna manera una cosa así porque es raro que una
señal esté siempre en una buena posición por las dilataciones y contracciones de los alambres, por estar mal ajustado el sistema de transmisión. Me parece muy osado diferenciar 45 de 60 grados. A veces nos cuesta diferenciar si está vía libre o no acá, así que meternos con 45 y 60 no me parece feliz. Este tipo de señales que todavía se usa en algún lugar perdido de Estados Unidos para cruces, dependiendo la pelota que está arriba, es para que circule por una vía o circule por otra, un cruce a nivel entre ferrocarriles, ¿no? Estamos hablando de eso. Acá podemos ver también otro uso de este tipo existente hoy en día en algunos lugares perdidos de Estados Unidos. Otras variantes que han tenido para indicar cruces usaron bastante la imaginación. Esta es un brazo que se pone o para parar a esta vía o se cruza 90 grados para parar a la otra. O sea, ven que es un cruce de vías y esto se gira, alguien lo agarra de acá de esta soguita, me imagino, y lo hace girar totalmente para que pares una, acá inclusive está agarrada la soguita contra algo, o paro a una vía o paro a la otra en forma excluyente. Y acá también nos podemos ver este tipo de señales, parando en este cruce, dejando pasar a una u otra, una particularidad, sin duda, por lo menos para el uso nuestro. Y este tipo de señal también, que no sé bien qué quiere marcar, pero acá hay como un brazo y estas luces que se deben prender de noche y será para tomar alguna vía desviada, como indica acá el bracito, se los debo la interpretación más exacta. Otra particularidad que yo encuentro es que existe cierta diferencia, por lo menos en algunos ferrocarriles, de si está con punta de lanza es automática, tiene motor como estamos acostumbrados, si es cuadrada es semiautomática, pero también hay algún motor de manera tal de que la baja alguien, por eso está semiautomática y controlada, pero tan pronto como la pasa y ocupa un circuito de vía se pone automáticamente a peligro, y lo diferencian de una manual que alguien se puede llegar a quedar olvidada en vía libre, y eso lo hacen con estas puntitas redondeadas. También llamar la atención esta de distancia verde media particular. Son como dos particularidades de los norteamericanos más comunes de las que estamos acostumbrados a ver. Acá estas serían de las redondeadas que les decía. Estamos en un ambiente total 100% mecánico, no hay circuito de vía, no hay nada, y alguien la maneja y eso se lo hacen notar con la puntita del brazo redondo. Más formato de las de brazo norteamericanos, de todo un poco. Los norteamericanos son muy liberales para permitir que cada ferrocarril use sus tipos de señales libremente. Esta es la distancia verde que les decía encima del cuadrante superior para hacerla más distinta a lo que estamos acostumbrados. Esto es algo que sí me parece que merece una pequeña detención. Fíjense que tenemos una vía doble y acá es una vía única que se desprende. O sea, es un empalme de una vía única sobre un sistema de vía doble. El sistema de vía doble tiene las señales, entiendo inclusive que a motor, para circular por esa vía principal, pero este ramal que se desprende de vía única es con señalamiento mecánico, o sea que no merece tecnología este ramal. Entonces aparecen, por un lado, esta señal que se llama Order Signal, es una señal giratoria que significa que si está así, o sea, si el conductor la ve así, acá esto sería para un tren que estaría queriendo converger a esa vía doble, tiene que pararse y recibir órdenes. O sea, alguien le tiene que dar una orden escrita para poder salir de la vía única a la vía doble. Y si está así, no puede seguir adelante, tiene que parar y recibir órdenes. Eso significa esta señal de reciba órdenes. Pero por las dudas, por si pasan de largo, esta señal Smash es como el del tenis, ¿no? Que si se pasa a la locomotora, está invadiendo gálibo esa señal y le tocaría contra el vidrio, la rompería, haría un ruido bastante, y además tiene un descarrilador acá por las dudas, pues si se escapa. O sea, pará y recibí órdenes, pero si seguís de largo tenés esta que te golpea adelante y tenés un descarrilador por las dudas. Acá vemos esta de Train Order, pero diciendo como que podés seguir de largo. Acá no tenés que recibir. Si esa estuviera girada, el tren tendría que parar y recibir alguna orden de alguien de la estación que le quiere decir algo en particular al tren. Es como un aviso de si tenés que buscar alguna instrucción o podés seguir de largo. Acá también vemos de estas formas, parecen películas de oeste, ¿no? Tunnel City, con esta señal para recibir o no alguna indicación en esa estación. También se acuerdan la vieja señal de Halls que habíamos visto. Ya estamos con cosas un poco más electromecánicas, pero es una señal muy particular norteamericana, con este relecito que ponía o no este arito de tela de seda roja. O sea, uno ve el rojo acá porque se pone una tela de seda con un arito metálico, y acá arriba había una lámpara con un farol, y también este relecito, además de mover esta telita, mueve otra acá que hace interponerse entre la lamparita y la indicación de ahí arriba para que se vea de noche. Diferentes formatos de uso de esta señal de tipo banjo, porque parece un instrumento musical del jazz de los norteamericanos.
Canadá, acá vemos una señal antigua canadiense, británica como corresponde, también con la señal de recibir órdenes que tienen los norteamericanos. Quizás tiene vía libre, entiendo yo, pero tiene que igual recibir algún tipo de orden, comunicación, precaución porque hay una cuadrilla trabajando, no sé, algo que hace que este tren tenga que recibir una instrucción de la estación. También tienen esta diferencia del brazo redondeadito los canadienses. Acá vemos algún tipo de uso de señales mecánicas en Canadá profundo. Terminando con el recorrido del mundo, Japón, la de distancia con cola de golondrina, amarilla para la señal de distancia en algún ramal de Japón aún hoy en día. Acá la podemos ver y no es una foto tan antigua. Tailandia, un tipo de señal mezcla, varias que hemos visto. Sri Lanka. Sri Lanka es la isla de Ceilán, es un país independiente que se llama Sri Lanka, pero es la antigua isla de Ceilán abajo de la India, también colonia británica, por eso tiene una forma, más allá de las hojas de palmera, tiene la forma de las señales que estamos acostumbrados, pero fíjense acá el disquito a la australiana, ahí está el disquito este de los desvíos. Y acá también. No, se ve que los británicos lo han llevado a varios lugares, este disquito, desde Asia o entre desvíos. Por último, Malasia, que me llamó la atención de Malasia, el brazo negro y blanco, pero de frente es blanco con los distintivos negros y de atrás es negro con los distintivos blanco o negro total, una rareza. Si bien también tienen, estos también son de Malasia, de cuadrante superior, de cuadrante inferior, roja, amarilla, deben tener un popurrí interesante, los malayos, parecido a nosotros, e inclusive este particular indicador de posición de cambio con detector, acá, que también me llamó la atención y me pareció una curiosidad. Y hasta acá lo que tenía para compartir con ustedes de este mundo de las señales mecánicas puras y también mirar un poquito el resto del mundo. Y les recomiendo, porque a mí me sirvió mucho, que si tienen que estudiar el señalamiento actual del país que sea, pasen por la historia de lo mecánico, porque van a entender mucho mejor por qué algunos aspectos hoy en día son así, como por ejemplo el violeta de los franceses y por qué se venden señales LEDs violetas de las principales compañías ferroviarias del mundo. Acá también nosotros tuvimos ferrocarriles franceses, o sea, inglés y franceses, ¿no es cierto? ¿No quedó, o qué pasó? ¿En algún momento se unificó? ¿O porque nunca vimos dentro de las líneas supuestamente francesas señales como los franceses, son totalmente distintas a la inglesa? Buena pregunta. Sí, lo que tenemos nosotros es nuestro Reglamento General de Ferrocarriles de 1936, que obligó a todas las empresas que hubiera en 1936 a usar las señales que dice el Reglamento General de Ferrocarriles, que obviamente las toma de las británicas. Yo lo que no sé si antes de 1936 también estuvieron obligados a algo parecido y si en algún momento de su nacimiento tuvieron alguna señal distinta. La verdad no lo sé con certeza, sí están obligados después de eso. Los franceses eran bastante amantes de, acá en Argentina, de usar los ramapos, y el ramapo sí tiene un disco como indicación, pero bueno, Ramapo es una marca de fabricante de señales, creo que de origen norteamericano. Ramapo Iron Works, creo que se llama. Pero el RPB, por ejemplo, el Rosario Puerto Belgrano, que era de origen francés, tenía esas cosas. Pero no lo sé, es una buena pregunta para profundizar, Walter. En algún momento los obligamos, ahora si tuvieron sus variantes a la francesa, no lo sé. En el caso de Europa, habiendo tanto tipo de señales y de lógicas de señalamiento, en el caso de trenes entre países que tengan vía única, ¿cómo se manejan? La verdad no lo sé, me imagino que con bloqueo y con el tema de pasar de un país a otro y de tener diferentes señales siempre fue un lío en Europa y conspira contra la unificación. Han hecho un esfuerzo por tener diseños nacionales y diferenciarse claramente de un país del otro, y tratar de no depender técnicamente de la tecnología de alguien que el día de mañana puede estar peleado y en guerra y de un elemento de seguridad. Eso que buscaron durante mucho tiempo diferenciarse en sus señales, diferenciarse en sus tecnologías, en sus enclavamientos, en sus sistemas de ATP, cuando quieren unificar Europa después de los años 90 y tener trenes que corran por toda Europa libremente, es un verdadero dolor de cabeza. Antes de eso había que mayormente cambiar locomotora en frontera y cambiar conductor en frontera para que entienda el reglamento del país que tenía que hacer. Pero me imagino que tendrán algún acuerdo operativo en cada frontera de ver a qué vía acceden, cómo van pasando de un lugar a otro, porque muchas veces cambia demasiado la filosofía y la forma. Pero no estoy seguro cómo lo resolvieron.
Alguien preguntaba algo del criterio fail-safe. El criterio fail-safe es algo que entiendo yo que es universal y que trata de respetarse en todo lo posible, pero algo habíamos hablado en las primerísimas charlas del sistema cocodrilo de los franceses, que también desarrolló este hombre Lartigue, así por 1872, y no tiene el principio fail-safe, e igual lo siguieron usando. Yo entiendo que todos tratan de ir al criterio fail-safe, o sea que ante una falla vaya todo a la máxima seguridad, pero se habrán tomado algunas libertades en algún momento en función de si eso les era posible, práctico o costo-beneficio. Con respecto a eso de los suecos, que a mí me sigue quedando picando de por qué 3 verdes y si se te quema uno vas a una condición menos restrictiva y eso no es un criterio fail-safe, los alemanes, por ejemplo, que tienen alguna combinación que podría pasar eso, si se les quema una lámpara, o ya sea por filamento o por LED, por consumo de corriente, se encienden 2 lucecitas blancas abajo, que eso te obliga a pasar esa señal a no más de 40 kilómetros por hora. O sea, lo compensan con que si se apagara una luz totalmente y te diera una indicación menos restrictiva, entonces se prenden, por ejemplo, 2 lucecitas blancas, los alemanes en particular, y eso hace que esa señal automáticamente la tengas que pasar a 40 kilómetros por hora porque algo le pasa, entre otras cosas, por ejemplo, porque se quemó una luz. Entiendo que quizás tengan algunas compensaciones de ese tipo, que yo me las pierdo o son más reglamentarias. Lo correcto sería en un país ver toda la historia de evolución de su señalamiento y ver toda la evolución de su reglamentación operativa. Y ahí uno puede entender perfectamente qué es lo que usan hoy en día. Y también tenemos que tener mucho cuidado de copiar o de traer señalamientos libremente. Algo que pasa mucho con los señalamientos electroautomáticos que heredamos entre los años 60 y 80, donde agarramos norteamericano, francés, japonés, alemán, y mayormente lo que se hacía la gente de obra o en los pliegos, cumpla con el rito. Y el rito te dice 3 pavadas de las señales, realmente no se mete en la tecnología de adentro, del enclavamiento, de las condicionantes, y todo lo que no dice claramente el rito, cada país lo resolvió con la filosofía de su país. El alemán lo resolvió a su manera, el francés. Entonces terminás que teniendo acá en el área metropolitana diferentes líneas de señalamiento, las tenés con diferentes criterios. Por ejemplo, los japoneses, las señales semiautomáticas, la estación gobierna 2 señales de entrada. Tenés la entrada 1 y la entrada 2. En cambio, en el alemán y en el francés de la línea Tigre o el del Sarmiento, solo una señal de entrada. Y en otros, como la estación Aristóbulo del Valle, no tiene señal de partida gobernada. O sea, si querés hoy parar a un tren en la estación Aristóbulo del Valle, lo tenés que hacer por parlante, porque no tiene señal de partida que maneje a alguien de una mesa. ¿Y dónde está el dicho en el rito eso? Y bueno, y entonces cada país usó, o de algunas terminales se sale con luz verde y de otras se sale con amarillo. No van a chocar trenes, pero no tenemos unificado un criterio nacional de señales para que de ahora en más al fabricante que viene de otro país, con lo que vale una hora de señalamiento, le da lo mismo poner un criterio o poner otro. El tema es que tengamos uno. Si no tenés, te van a llenar con el de su país. Y así eso pasa a veces cuando se analizan accidentes, choca algo, Dios no lo permita, no sé, en Constitución, después analizás, viene alguien, no sé, en la Croce y dice, no, pero esto en la Croce no se permite. Ah, bueno, ¿y dónde está el criterio argentino de señalamiento? Tenemos mucho por qué trabajar entre todos. Y bueno, quizás espero que estas cosas de ir viendo la evolución nos motiven un poquito más. Si el Tren de la Costa tiene un reglamento operativo propio y si sabe de dónde proviene. Algo habíamos mencionado alguna vez. El Tren de la Costa, me hago cargo de lo que digo, no es un tren, es un LRT, es un tranvía y tiene señalamiento tranviario. No cumple con el reglamento general, no cumple con el rito, o sea, no tiene doble recubrimiento, ni recubrimiento ordinario, porque ni siquiera tiene el aspecto amarillo, solo tiene rojo y verde y un solo cantón. Se le hizo un reglamento a medida específico para el Tren de la Costa. Actualmente Argentina, es otro de los grandes efectos que tenemos 8 reglamentos vigentes. Tenemos el rito, 6 de ferrocarriles de carga, que son bastante distintos entre unos y otros, particularmente en las partes de señalamiento, y el del Tren de la Costa, lo cual no es bueno, y creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo por volver a tener un único reglamento operativo que contemple todas las variantes. Pero el Tren de la Costa tiene uno que se fue hecho a medida de funcionamiento tranviario del Tren de la Costa, y comento algo que quizás no debería hacerlo tan en público, pero ya es como tapar el sol con un arnés. No está aprobado por nadie. Eso fue enviado al Ministerio de Planificación, en la época que estaba el ministro De Vido, para que sea aprobado por el ministro, por excepción, es el reglamento especial. Nunca salió, y lo que hay es una nota de la CNRT diciendo, bueno, hasta que se defina el ministro, yo voy a usar ese para
controlar al tren de la costa. Porque ¿qué había pasado antes de eso? Cuando se va a inaugurar el tren de la costa, no la quiero hacer larga, pero intervino la CNTF, que es el organismo predecesor a la CNRT, y la CNTF dijo ese señalamiento no se puede usar, y lo obligaron a circular con vía libre de papel. O sea, había gente en todas las estaciones que se comunicaban por radio o por teléfono y daban vía libre de papel, como cuando se descompone el sistema de señalamiento. Y un día, después eso funcionó más o menos un año, así desde que se inauguró el tren de la costa, un día Soldati, el presidente comercial de Plata, se hartó, estábamos en plena época de Menem, se hartó y dijo, yo voy a usar el señalamiento que compré a los franceses de Cogifer, le guste a quien le guste, y lo ponen a andar, desaparece la CNTF, aparece la CNRT y lo heredamos nosotros ese tema, y lo que hicimos fue todo un gran expediente que nos llevó años, porque tiene varias cosas del tren de la costa que no cumple. Primero que empalmaron 2 ferrocarriles con diferentes trochas, una es ancha, otra es media, se electrificó con, creo que son 1500 volts de continua, y hay una resolución de ferrocarriles argentinos que decía que toda nueva electrificación tenía que ser hecha con 25 kilovolts de alterna. Los puentes no soportan el tren tipo, sino que soportan el peso del tren de la costa. Entonces es como un mundo aparte, que sería más fácil si no lo llamamos tren, que yo insisto, tendría que llamarse, no sé, premetro de la costa, metro tranvía de la costa, y ahí sería más fácil. Pero se le hizo todo un traje a medida que tenía que ser bendecido por el ministro y nunca lo sacó. O sea que el tren de la costa no está habilitado como ferrocarril formalmente, ni tiene un reglamento habilitado formalmente. Digamos, está habilitado por el uso y la costumbre y todos los que hemos pasado y tolerado lo que ahí funciona, y gracias a Dios no ha tenido ningún accidente, su operación es muy sencilla. Pero es un mundo aparte y es una discusión que nos debemos más en serio entre todos. Perdón que le hice largo. Pablo Fernando Pérez Cáncer dice, teniendo en cuenta el cambio de parrilla de maniobras que se viene en el tren Mitre, ¿no sería una buena oportunidad para normar un poco la situación? Sí, y lo está haciendo la gente de ADIF, el ingeniero Sartori a la cabeza, están haciendo un esfuerzo muy importante de, por ejemplo, un criterio que han hecho y yo lo comparto, yo sé que algunos correos se enojan con eso, lo van a señalizar todo como el ROCA, con 4 aspectos y con las señales de posición de luces para las maniobras. La idea es que todo el área metropolitana termine como el ROCA, inclusive con señales cada 500 metros, aunque eso sea discutible en un ferrocarril de otro, y me parece una sana decisión empezar a cortar por lo sano en ese sentido, y están fijando criterios en la discusión. La hora de retiro del Mitre la hace Siemens España, y están fijando criterios de todo tipo. Inclusive hace poco participé en una discusión de lo que los españoles llaman de cuando se le queman los focos, o sea, ¿qué pasa cuando se van apagando las lamparitas, ¿no? ¿Qué hace el señalamiento? Se apaga toda, va a un aspecto más restrictivo, para de alguna manera. Bueno, de cada cosa que va avanzando la gente de ADIF va tomando un criterio, y lo que yo espero es que cuando terminemos de juntar un poquito más de experiencia, escribamos ese documento. Por ahora lo tienen en la cabeza, y mientras sigan los mismos funcionarios decidiendo las mismas obras, lo van a hacer todo igual, y en algún momento quiero que lo escribamos. Yo sé que Javier lo va a terminar haciendo, y vamos a tratar de tener un criterio único, bueno o malo, pero nuestro, como dice la canción de Lerner. Federico Meijide le consulta si existen las señales de punta de riel. Es la señal roja fija. Si hay trenes de pasajeros, el rito dice que tiene que haber una señal fija roja, como la que vemos, por ejemplo, en la punta del andén, que Subte la hace intermitente roja en su reglamentación. Entiendo que es esa, pero creo, no, ahora me agarraste sin repasar, pero creo que el rito lo exige para cuando hay trenes de pasajeros que pueden llegar a terminar en una vía que se termina. Si es una de carga, un desvío ahí a un paragolpes, no estoy seguro. Sé que está esa del rito, por lo menos. ¿Cuál es la luz a peligro que permanece encendida a las 24 horas del día, los 365 días del año? Es pregunta de examen. Y otra pregunta capciosa que le gusta ver hacían algunas veces las fraternidades: ¿cuál es la que está todo el tiempo a vía libre? La señal de médanos. Es una señal de brazo que, cuando se aparece mucho viento y arena y los médanos cambian, ejerce presión sobre una balanza, y esa balanza termina haciendo poner horizontal la señal de brazo para que no avance el tren sobre tanta arena embancada, porque si no puede llegar a descarrilar. Entonces es rara porque está siempre a 45 grados, a menos que un médano se vaya ahí arriba y por la balanza se ponga horizontal. Esa es la señal de médanos. Es una pregunta difícil que le gusta hacer a los ferroviarios para ver, viste, que yo sabía algo que vos no sabés, que les encanta. Que tengan un lindo fin de semana y cuídense mucho.